Y para hablar de instrumentos asturianos, nada mejor que contar en nuestro espacio con la presencia de Xoacu Amieva, gaitero, instrumentista asturiano, llanisco, que desde hace mucho tiempo se dedica a la investigación de los instrumentos populares asturianos. Xoacu Amieva, ¿desde cuándo ese trabajo de investigación en favor de los instrumentos asturianos? Bueno, desde hace bastantes años. Yo empecé con la labor esta de recuperación de melodías, de trajes, de vestimenta, de instrumentos. Todo yo lo empecé con un grupo etnográfico que se llama Colectivo Urogallos. Y entonces, pues empecé hace unos 15 años aproximadamente. Me di cuenta de que había muchas cosas en Asturias que eran totalmente desconocidas. Fui introduciéndome en un mundo pues totalmente nuevo, como era toda la cultura asturiana que estaba a punto de desaparecer y que todavía hoy está en un momento bastante difícil. Pero bueno, a partir yo creo que hay una generación ahora de gente que está intentando recuperar todo este patrimonio artístico y cultural asturiano. Entonces, bueno, me dediqué desde ese momento a recuperar instrumentos, empecé a tocar la gaita y a partir de ahí, pues, otros instrumentos como pueden ser, en este caso, el instrumento que tengo en las manos, que es una bandurria o rabel. ¿Nos puedes contar un poco algunas particularidades del mismo? Sí, bueno, el rabel, vamos en primer lugar a decir que es un instrumento que en Asturias se conoce como bandurria. Curiosamente, las primeras veces que yo fui a Caleao, pues me nombraban bandurria y vamos, es que no conocían ni la palabra rabel. Entonces me llamó mucho la atención porque yo tenía la idea de que la bandurria era otro instrumento que todos conocemos, ¿no? Y más adelante, pues, leyendo libros y todo esto, pues vi que hay un diccionario de Covarrubias del siglo XVII en el que habla precisamente de la bandurria como de un instrumento que tiene 3 cuerdas, que está hecho de una sola pieza, como es el rabel en este caso, y que está hecho, las cuerdas son de tripa. Entonces, pues bueno, pienso que por eso quedó el nombre en Caleao. Después de 2 o 3 siglos, pues se mantiene el mismo nombre. Si te parece, vamos a comenzar ya a escuchar y a presenciar, pues eso, el sonido de estos instrumentos asturianos.
Bueno, hemos escuchado ya el rabel y ahora, Xoco, si te parece, vamos a un instrumento que a mí me llama poderosamente la atención y supongo que a quienes sigan nuestro programa y que no hayan tenido oportunidad nunca de verlo. Es un instrumento que se llama la zanfona y que es un instrumento bellísimo y yo pienso que bueno, un instrumento que no debía de ser muy abundante en aquella época, en la época en la que se tocaba la zanfona. Pues desde luego no era muy abundante. Bueno, las primeras referencias que tenemos son del siglo X y el nombre que se le daba a aquellas es el de organistrum. Esto, como podéis ver, es un instrumento de madera que lleva una manivela o rabil, lleva también un clavijero y unas cuerdas. En este caso son cuerdas de tripa. Hay unas cuerdas que son las cantoras, que son estas de aquí, y luego otras cuerdas que son los bordones que van por la parte ya exterior de las cuerdas cantoras. Este es un instrumento que funciona por rotación de una rueda, como digo, que os lo voy a enseñar ahora. ¿Este instrumento se utilizaba solamente para hacer melodía o servía también para acompañar? Bueno, es un instrumento que se podía emplear para hacer melodía, también para acompañarse en romances, y también se llama instrumento gaita de ciego también, porque tiene un sonido similar a la gaita en algunos aspectos, y lo utilizaban los ciegos o muchas veces los mendigos que iban de pueblo en pueblo, llevaban este instrumento consigo para cantar romances y coplas. La zanfona, que suena también de esta forma. La flauta travesera, la verdad es que tiene muy poca difusión en Asturias. La zona donde aparece es en Boal, con pequeñas flautas traveseras, hechas a veces de cañavera o incluso de otra madera, como puede ser el boje. Esta que tengo en concreto es importada, porque en algunas ocasiones pues asturianos que iban a Madrid o a otros lugares traían flautas y luego las utilizaban para tocar melodías tradicionales asturianas. O sea, que podríamos decir que estas flautas luego llegaban a ser también populares y estaban ya metidas de lleno dentro de los instrumentos tradicionales o populares asturianos. ¿La oímos? Sí, vamos a tocar una melodía. Vamos allá.
De la flauta travesera vamos a pasar, si te parece, Xoaku, para cerrar ya nuestro programa, al instrumento más popular, a la gaita. La gaita que, bueno, que tiene una historia muy larga ya y que tiene sobre todo, bueno, pues a través de este instrumento procedencia de muchísimos países. ¿De cuántos lugares se conoce que haya habido y que proceda ya la gaita? Bueno, la verdad es que la procedencia se remonta a los tiempos ya, incluso, bueno, yo diría bastante anterior a la época de los romanos, ¿no? En la época de los romanos ya aparecen algunas denominaciones de este instrumento con el nombre de tibia utricularis, incluso se dice que Nerón ya lo tocaba, ¿no? Los romanos pudieron haberlo introducido por algunas regiones de Europa, pudiendo llegar a Escocia, a Irlanda, a Asturias, pero la verdad es que hay tan pocos datos en este sentido que, bueno, tenemos que remontarnos mucho más tarde para poder tener algún dato ya sobre la gaita en Asturias. Algunos grabados por ejemplo, en la iglesia de Santa María de la Oliva, en Villaviciosa, también en un libro que se encuentra en la Catedral de Oviedo que se llama el libro de la regla colorada, en la que aparece un conejo tocando la gaita. También en la sillería gótica de la catedral aparecen jabalíes tocando la gaita. En fin, luego hay diferentes manifestaciones en catedrales, en iglesias por toda la península, ¿no? En Asturias, pues bueno, digamos que se utiliza para diferentes manifestaciones, como pueden ser bailes, en las misas de gaita, para acompañar a los cantantes de tonalidad asturiana. Y bueno, habría tanto que decir sobre la gaita que se quedaría corto el programa. Sí, hay que decir, Xoaku, que hay una manifestación de gaiteros enorme en Asturias, nunca se ha visto. Sí, bueno, desde hace unos años hay un nuevo renacer de un instrumento que estaba ya bastante perdido, bastante en desuso. Los últimos instrumentistas pues estaban a punto ya de desaparecer por edad, y una serie de gente joven se dedicó a recuperar el instrumento. También artesanos se dedicaron a investigar un poco sobre la afinación del instrumento. En fin, se recuperaron diferentes melodías del repertorio asturiano, y yo pienso que ahora mismo es el instrumento con mejor salud dentro de los instrumentos tradicionales asturianos. Nuestro programa llega a su fin. Este es el primer programa que hemos realizado de instrumentos de Asturias, porque indudablemente hay tiempo para mucho más. Xoaku Amieva nos dice adiós con el instrumento más popular, con la gaita asturiana. Buenas tardes.